quiero hablar contigo, me dice, acerca de esta situación, que me des un consejo, dice. Y él dijo algo que muchas veces nosotros no entendemos. En el momento yo tampoco, cuando él me dijo. Y él me dice, la palabra que él usó fue, porque usted es santo. En ese momento yo, como Sara, me carcajeé, me reí. En el momento que yo meditaba en eso, vino a mí la palabra de que santidad aquí, en ese término, no significa que tú eres perfecto o que yo soy perfecto. La palabra santidad o santo significa que tú eres apartado y separado para algo, especialmente para el servicio de Dios. En ese momento empecé a hablar con él de la palabra de Dios y de lo que yo ya había pasado hace tiempo. Entonces hablo con él y terminamos de hablar. 2 días después él me habla y me dice, y le digo, oye, ¿vas a venir a arreglar el carro? O ahí sí, si no vienes, ya le había yo pagado. Ahí sí se me va a olvidar que soy santo, ¿no? Entonces me dice, no, fíjate, dice, quiero hablar contigo, gracias por el consejo que me diste el otro día, ya arreglé las cosas con mi esposa. Le digo, gloria a Dios, hermano, le digo, porque Dios estableció el matrimonio desde un principio. Entonces, cuando Dios establece algo, es el único que puede romperlo, nosotros no. Entonces, eso me captó mi cabeza, mi mentalidad, en ese momento, a la dirección de que Dios quiere que tú y yo seamos santos. No en la magnitud de perfección, sino de separación del mundo, para el servicio exclusivo de Dios. Y quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro 1, 13, 9. Y el título de este mensaje podría llamarse ¿Llamados a ser santos? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos amados, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el apóstol Pedro nos llama a santificarnos. El apóstol Pedro me dice una cosa en el capítulo 13. Ceñid vuestros lomos. ¿Qué significa eso de ceñid vuestros lomos? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es como cuando tú vas a comenzar un trabajo y te arremangas las manos. Dice, voy a empezar a hacer esto. Él nos dice, ceñid vuestros lomos. ¿A hacer qué? Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento con sobriedad y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pablo me dice que yo sea obediente. La obediencia va conectada con la santidad. Hablábamos hace un momento, la santidad significa ser apartado para el servicio de Dios, ¿cierto? Entonces, antes de yo conocer a Cristo o de tener un encuentro con Cristo, yo era hijo de desobediencia. ¿Cuántos están acá? Yo era hijo de desobediencia, yo vivía alejado de Dios, esclavo al pecado y de mis deseos pecaminosos. Antes, yo era esclavo
de Satanás, hijo de desobediencia. En el momento que Dios me saca de las tinieblas a la luz, ¿cómo Dios me saca de las tinieblas a la luz? Con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Me aparta, me limpia y me planta en su reino. Yo de ese momento en el cual padecía en la esclavitud del pecado, pertenecía a Satanás. Hoy pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Entonces yo tengo que caminar en pos de mi Padre. De la manera que Él camina, de la manera que Él actúa, yo tengo que seguir el ejemplo de Él. Entonces, en el momento que Cristo me sacó a través de la cruz, me rescató, Él me dio una vida diferente. Él me limpió y me santificó para yo caminar en pos de esa santidad, para yo caminar en la luz, no en las tinieblas. Quiero que vayan conmigo a Efesios 2, 1, 3. Y Él me dice que estando yo muerto en delito y pecado, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo mismo, dice, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, nos guiaba a hacer lo malo. Cuando Cristo me saca de ese lugar de tinieblas, de muerte, mi naturaleza tiene que cambiar. Pero no cambia por arte de magia. Es un proceso, mi santificación, nuestra santificación. La Biblia habla que en el Antiguo Testamento un sacerdote, para presentar ofrendas, tenía que santificarse. Por mucho tiempo tenía que santificarse. En la ropa, en la vestimenta, en la manera de vivir en su matrimonio. Todo era un ritual tremendo y estricto en el cual el sacerdote tenía que santificarse. Hoy tú y yo no tenemos que hacerlo. Cristo ya nos santificó. Entonces, cuando Cristo me santifica, yo tengo que caminar en pos de eso, de esa santificación. Amén. Entonces, la santificación es un proceso progresivo. Muchos de nosotros en muchas de nuestras áreas hemos trabajado en la cual esas áreas están santificadas. Estamos trabajando en ellos. Hay áreas en mi vida que todavía no están santificadas, pero hay áreas en la vida de otro hermano que esas áreas en las que yo no he podido santificar ya han sido santificadas. Por eso la palabra de Dios habla que todos nosotros que estamos aquí en este lugar somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, cuando un hermano está santificado en una área, digamos, un hermano sirve en la iglesia, esa área en él ha sido santificada. Ha sido un trabajo progresivo en esa área. Hay otros que en el diezmo y la ofrenda todavía no se ha santificado esa área. Pero muchas veces eso va de la mano de nuestra relación con Cristo. Entre más yo tenga en mi vida de Cristo, entre más comunión tenga yo del Espíritu de Dios en mi vida, más fácil será yo entregarle esas áreas al Señor. Entonces, Él dice, Él me dio vida cuando éramos lo vil y menospreciados. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos vienen de allá? Amén. Cuando lo que yo me merecía era el castigo y la muerte. Yo merecía estar clavado en esa cruz. Cristo tomó mi lugar en esa cruz. ¿Será que tú y yo hoy tenemos
algo que agradecerle a Cristo por lo que hizo en esa cruz? Sí, agradecidos con nuestro Padre Celestial porque a través de ese sacrificio perfecto tú y yo estamos hoy aquí. Por esta razón no podemos conformarnos a la pasada manera de vivir. El pastor estaba predicando el miércoles de Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Dios, lo tiró del caballo y fue cegado. Pero el Saulo de Tarso que cayó del caballo no es el mismo Saulo de Tarso que nos habla en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, en el libro de Colosenses, en el libro de Filipenses. Es un Saulo diferente. Ese cambio, como nos decía el pastor, tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después de cada uno de nosotros. La pasada manera de vivir y la que ahora tenemos en Cristo. El pastor ha estado hablando estas semanas pasadas acerca de odiar lo que Dios odia. Y él hablaba de Proverbios 6, donde dice que 6 cosas aborrece Jehová. Ese proceso allí, todo lo que Dios aborrece es lo que tú y yo, como lo ha predicado el pastor, es lo que nosotros debemos dejar. El odio, el rencor y todo lo que conlleva a lo que Dios odia. Entonces, en Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios, en el momento que tú y yo conocemos de Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y queremos y tomamos la decisión de caminar en pos de Cristo, de lo que Él quiere para nuestras vidas, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el momento en el que tú conociste a Cristo, piensa en un momento, ¿cómo pensabas tú en ese momento antes de conocer a Cristo? Yo no sabía lo que Dios quería para mi vida. Yo no sabía qué era la salvación, si yo lo que quería era disfrutar de este mundo. Disfrutar, trabajar, crecer, obtener cosas para mi vida, para mi familia. Hoy en día, cuando tú ves lo que Dios realmente quiere para tu vida, que no es precisamente que tú seas millonario, Él quiere bendecirnos, claro que sí, y Él lo hace diariamente, ¿verdad? Su mano no se acorta con nosotros, pero Él tiene algo mayor para ti, para mí. Él quiere que nosotros vivamos eternamente con Él. ¿Sí? Entonces, mi mentalidad tiene que cambiar. No puedo conformarme a lo que este mundo está viviendo, a lo que este mundo me quiere impartir. Mi mentalidad tiene que ser diferente. Hablaba yo con un hermano esta mañana. No sé si ustedes, yo creo que todos aquí tenemos la necesidad de escuchar una palabra todos los días. La necesidad de una palabra de Dios todos los días. Hay momentos en los cuales yo quiero hablar con alguien que me ayude a que mi fe crezca. Cuando yo le llamo a alguien y esa persona me habla de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está padeciendo, las situaciones que están viviendo y todo, y termina, cuelga y me quedo con eso, eso no me edifica en nada. Cada mañana yo necesito de Dios. Cada mañana yo necesito una palabra de Dios. Entonces, nosotros, entre más nos santifiquemos, o sea, entre más nos apartemos para Dios y nos llenemos de la palabra de Dios, más preparados, más cercanos, más útiles para el reino de Dios seremos. El obedecer la palabra de Dios y creerla nos identifica como hijos de Dios. El que tú creas la palabra de Dios, el que tú obedezcas la palabra de Dios, eso es lo que te identifica como hijo de Dios. No es el venir a la iglesia, no es el diezmar, el ofrendar, es el que tú salgas de aquí creyendo lo que tú has escuchado de la palabra de Dios.
Cuando tú te metes en tu casa con la palabra de Dios, ¿cómo sales en ese momento? ¿Aprendes algo de la palabra? ¿Edifica tu vida la palabra de Dios? O como decía el pastor hace unos días, o solamente nos llenamos de conocimiento. El conocimiento nos envanece muchas veces. Una hermana me decía, hay personas que conocen la palabra y están prisioneras, engañadas por Satanás y tienen conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, Él conoce la palabra de Dios. Si no viene, que no venga. Hay un momento en el cual esa gente está prisionera y nos necesita. Necesita una palabra de ti. Alguna chispa, se le está apagando el fuego en ellos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, aviva el fuego que está en ti, el cual se te impuso, se te dio por la imposición de mis manos. Entonces, nosotros tenemos que avivar ese fuego en nuestra casa. Cada uno de nosotros tiene que tener el Espíritu de Dios encendido en nosotros. Imagínate, nosotros todos en la iglesia reunidos, encendidos en el Espíritu de Dios. ¿Qué causa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Una cosa, que no nos avergoncemos de Él. Que no nos dé vergüenza hablar, que no nos dé vergüenza adorar a Dios, como decía el Salmo hace un momento, gozosos, o como dice Filipenses, alegres. Entrar danzando, cantando, brincando, alegres de que venimos a la iglesia. Llegará un momento en el cual nosotros, llegará el momento en el cual yo pueda entrar por esa puerta y no enfocarme en lo que le importe a los hermanos, si vengo gritando, cantando, gozoso, alegre. Eso es lo que Dios busca de mí. El apóstol Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso yo creo que muchas veces nosotros no lo entendemos. Que el evangelio es poder de Dios. No es solamente una palabra que yo hablo, no. Es poder de Dios. En el momento que yo hablo la palabra, estoy hablando el poder de Dios. No es el poder que yo tengo, porque yo no tengo ningún poder para cambiar la mentalidad de nadie. Pero la palabra viva y eficaz dice que es cortante, como una espada de doble filo, que empieza a dividir lo malo de lo bueno. Y es cuando eso va tomando vida en nosotros. Entonces, si el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, es porque ya había personas que se estaban avergonzando del evangelio. Entonces, nuestra santidad va conectada a Dios. Porque entre yo más me santifico, eso quiere decir que yo más conexión, comunión tengo con Dios. ¿Cierto? Cuando Jesús vino, en ese momento que Él comenzó su ministerio, dice la palabra de Dios, que el reino de las tinieblas empezó a manifestarse. ¿Cómo? Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Y desde ese momento, los demonios empezaron a manifestarse. Anteriormente no sucedía nada de eso. Entonces, Jesús se santificó, fue santo, es santo, ¿cierto? La santidad hacía que los demonios se manifestaran en ese momento. Entre más santidad haya en nosotros, más poder de Dios va a haber en nosotros. Más visión tendremos nosotros, más fe habrá en nosotros. Muchas veces vivimos nosotros como si viviéramos la normalidad. Miércoles
ir a la iglesia, tenemos que estar ahí. Domingo venimos a la iglesia, tenemos que estar ahí. El siguiente miércoles tenemos que estar ahí. Y nosotros no podemos vivir de esa manera porque somos llamados a santificarnos. Tenemos que hacer que Dios se manifieste en nuestras vidas. Que Dios se manifieste en este lugar. Que nosotros cuando salgamos de ahí, salgamos llenos de esta presencia que Dios quiere exponernos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en San Juan 1, 12, 13. Le decía, cuando nosotros somos hijos de Dios, obedecemos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es autoridad. Él te dio autoridad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él te dio autoridad. Tú tienes una autoridad, un poder. Tú y yo tenemos un poder y una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay una cosa que el Señor habla en el libro de Mateo, que Él dice que Él le dio talentos. A 3 personas Él le dio talentos. Le dio 5 talentos, le dio 2 talentos, a cada uno le dio talentos. Y Él dice algo que al que le dio más talento, se los multiplicó. Pero hubo uno al cual le dio un talento. Y ese dijo, yo conozco que tú eres un hombre, recuerdo bien la palabra, duro. No, al que le dio un talento, él dice, yo sé que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces, este hombre tenía un conocimiento de Dios, de que Él era duro. Muchas veces yo, en mi posición y en mi caminar con Dios, he conocido a Dios de que Él es un Dios santo, que castiga. Y este hombre tenía esa mentalidad de Dios. Cuando tú y yo conocemos solamente esa área de Dios, de que Él castiga, en pos de ese miedo, ese temor a Él, no voy a hacer nada para Él. Pero cuando yo conozco que Él es poderoso para hacer todas las cosas y mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos puede darnos, es cuando yo voy a caminar en pos de ello. ¿Por qué? Porque eso me da confianza de que si yo me paro a predicar acá y cometo un error, yo sé que Él es poderoso para que a través de ese error ustedes puedan entender lo que Él quiere darles o quiere enseñarles. Entonces, el temor me lleva a mí a no buscarlo, a no servirle, a no ser utilizado por Dios. Y Él dice que nos dio una autoridad. Y en el momento que Él nos da algo, Él va a reclamar eso. Hay un talento que nos dio a nosotros. Y el talento o el don más precioso es que Él depositó a su Hijo en nuestros corazones. Depositó su Espíritu Santo en ti y en mí. Hace mucho tiempo en una iglesia donde yo estaba, pasábamos y decía el pastor, ¿quién quiere más poder del Espíritu Santo? Ahí íbamos, queríamos más poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo el poder de Dios en mi vida si no lo voy a usar? Si no lo voy a poner en práctica, si no lo voy a meter al banco para que cuando el Señor venga haya ganancias para Él. En ti y en mí
en ti y en mí hay una responsabilidad. Una responsabilidad de multiplicar lo que ya Dios te dio. La salvación que Dios te dio, tenemos que multiplicarla. La santidad que Dios nos dio, tenemos que multiplicarla. Yo tengo que ser influencia para otros a que vengan a Cristo, a que conozcan a Cristo. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a estos, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, y tú me preguntas ¿por qué yo tengo que ser santo? Ya Dios me santificó, ¿por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que ser santo? A través de nuestra obediencia y de nuestra santidad honramos a Dios. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra dice, en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué implica eso? Toda nuestra manera de vivir. En todas nuestras áreas la santidad de Dios se tiene que reflejar. Yo como hijo de Dios. Hace unas semanas atrás pasé a una gasolinera y muchas veces nosotros como cristianos o uno como cristiano va a su trabajo y actúa normal, ¿no? Entonces yo entro a la tienda, muchas veces he pasado a esa tienda. Paso a esa tienda y agarro una bebida Arizona. Esa es Arizona, la más baratita. Agarro una bebida Arizona, agarro 3 y las traigo al cajero. En ese momento yo las pongo en la caja y saco para pagarle. Y se me queda viendo el muchacho. Y se me quedaba viendo y se me quedaba viendo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y le digo, voy a llevar esto. Y se me queda viendo así y me dice, oye, dice, yo sé que tú no tomas, dice. Yo dije, ¿y tú cómo sabes? Y la botellita de Arizona, hay unas, para los que no lo saben, hay unas que ya traen alcohol. Traen 5% de alcohol. Entonces, a lo mejor ya se tomaron alguna y no se dieron cuenta. Entonces, el muchacho me dice, yo sé, dice, que tú no tomas alcohol y eso trae alcohol. Le digo, ¿cómo que trae alcohol? Sí, dice, mira, dice, son nuevas y esto trae alcohol. El momento yo no me tomé en cuenta lo que él me había dicho, nada más agarré y llevé la botellita, agarré las otras y me salí. Ya en mi troca me dijo, ¿cómo sabe que yo no tomo? En ese momento tú te das cuenta de que no es quien sepa si tomas o no. Del que tú no puedes esconderte es de nuestro Señor. Al cual yo tengo que agradar en mi vida es al Señor. Del cual, ¿verdad?, recibo día a día de todas las bendiciones. Entonces, yo tengo que recordar que cuando Cristo me salvó y me liberó, yo ya no pertenezco a las tinieblas, pertenezco a la luz, pertenezco al reino de la luz. Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos 6:22. Romanos 6:22. ¿Ya leímos ese, no? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Usted entiende esa palabra que dice, mas ahora has sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. En el momento que Dios me rescata del pecado, yo creo en Jesucristo, lo acepto como mi Señor y Salvador. Él dice que en el momento en que yo le digo a mi Señor, Señor,
Perdóname por todos mis pecados. Yo me arrepiento. He vivido en una vida pecaminosa. Reconozco que soy pecador y que ese pecado me separaba de ti. Yo te acepto a ti ahora como mi Señor y mi Salvador, como el Señor de mi vida. En ese momento yo dejo de ser siervo del diablo o del pecado y vengo a ser siervo de Jesucristo. En ese momento que yo paso a ser siervo de Jesucristo, hay un fruto, la santificación. En el momento en que yo me paro en la santificación y camino en pos de la santificación, hay un fin para mi vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios que tú y yo pertenecemos a su reino. Quiero enfatizar algo muy pequeño acerca de esto. En la antigüedad, cuando un esclavo era comprado por una persona, ese esclavo pertenecía por 6 años a la persona que había pagado por él. ¿Okay? En ese tiempo, ese esclavo servía al amo hasta que llegaban los 6 años. Pero al final de ese año venía un tiempo que en el Antiguo Testamento, se llamaba jubileo. Que en ese momento, dice la Biblia, que el amo tenía que darle libertad al esclavo. Pero habían unos amos que eran buenos y trataban bien al esclavo. Este esclavo podía tomar la decisión de decirle al amo: amo, yo lo amo a usted y quiero quedarme con usted para servirle por amor. Entonces, en mi vida, en tu vida, llegó un momento en el cual llegó Jesucristo, el cual nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y tú y yo tomamos la decisión de decir: Señor, gracias por tu sacrificio. Yo quiero servirte por amor. Por amor. Tú y yo tenemos que buscar esa santificación viendo la cruz del Calvario. Cuando yo me enfoco en lo bien que me van los negocios, en lo bien que está mi familia, en lo bien que va todo en mi vida, y me desenfoco de la cruz, me desenfoco de Jesús, me empiezo a hundir como Pedro se estaba hundiendo. Mi enfoque siempre tiene que ser la cruz, reconociendo que Cristo fue a esa cruz por mi culpa. Yo soy el que debería de estar clavado en esa cruz, pero Él tomó mi lugar, tomó tu lugar, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 3:17. El Señor nos dice que tenemos que vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Entonces, la santidad nos identifica con nuestro Padre. La santidad nos identifica con el Padre. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús, por medio de Él. La santidad de Dios hoy, en nuestro tiempo, no se toma muy, digámoslo así, hemos perdido mucho el temor de Dios. Hemos perdido de vista lo que es la realidad
del Dios al cual nosotros servimos, el cual nos rescató. Fíjate, vamos a ir a Isaías 6, 1 al 8. Estoy esperando que me enseñen la tarjeta ya, pero no me la enseñan. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada la culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué decía el pastor el miércoles pasado? Que Saulo de Tarso se levanta, lo llevan a Damasco y él, después de que le imponen las manos, se cae del caballo y le dice: Señor, Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo de Tarso dice: ¿qué tú quieres que yo haga? La santidad de Dios nos prepara para el servicio a Él. Pero fíjate aquí, regrésame al primero. Dice la Biblia: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Los serafines cubrían su rostro y sus pies, y con 2 volaban. Nosotros vemos lo que Dios hace en nuestra vida y ¿a cuántos de aquí han visto la mano de Dios en su vida hasta hoy? Fíjate, hay momentos en los cuales me ha pasado a mí de que yo pasé una situación hace un tiempo difícil, la cual vi la mano poderosa de Dios en mi vida. Después, más adelante, paso otra y esa situación, me olvidé de esa situación de la cual vi que Dios me había sacado de allí. Entonces me encuentro en otra situación y con el mismo temor y con la misma falta de fe. Hasta que un momento dije, y me acuerdo de lo que Dios ya había hecho anteriormente. Y digo, si Dios me sacó de ahí, Él puede sacarme de aquí. Entonces, no puedo olvidarme de dónde Dios me trajo, de dónde Dios me levantó, por el camino en el cual yo he atravesado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aunque ande en camino de sombra de muerte, dice la Biblia que Él va delante de mí. Él va delante de mí como poderoso gigante. Él no me va a abandonar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi fe tiene que estar enfocada en las palabras de Él, en la palabra de Dios, no en la situación, en las circunstancias que nosotros hoy estamos atravesando. ¿Por qué? Escuché un pastor que dijo: si tú vas a morir con un balazo en la frente, tienes que tener la confianza, la certeza y la seguridad que tú no vas a morir hasta que esa pistola dispare esa bala. Esa tiene que ser tu confianza. Si la bala no es disparada, tú no vas a morir. Y cuando Dios quiera llamarte a su presencia, tú tienes que estar como Pablo.
como el apóstol Pablo. Esa es la convicción que tú y yo tenemos que tener de la vida eterna que tenemos. No tengo que tener miedo a la muerte, porque la muerte en las manos del Señor es solo una puerta que me va a llevar a su presencia. Y dice el apóstol Pablo, no, la verdad que no estoy seguro si estoy mejor estando aquí, quedándome, pero de una cosa estoy seguro, que si me voy con el Señor es lo que más deseo yo. Estoy parafraseándose, ya vi que uno andaba buscando ahí en la Biblia, a ver si era así. Entonces, mira, el Señor, aquí Isaías dice que vio al Señor. Nosotros todos los días vemos al Señor en nuestra vida, obrando en nuestra vida. Eso tiene que llevarnos a nosotros a santificarnos más, a limpiarnos más. Yo creo que esto es natural del ser humano, de nosotros, o a lo mejor ojalá y nada más sea mío. Pero cuando yo hablo con una persona como esta persona que hablé la semana pasada y le doy una palabra a él de parte de Dios y esa palabra toma un efecto en su vida, a mí como que eso es vitamina para mí. Eso es como una inyección intravenosa que te da energía para seguir, confiando de que Dios a través de tu vida puede cambiar la vida de otro, puede sanar la vida de otro. Entonces, Isaías dice que vio al Señor y él dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo hombre de labios inmundos, mis ojos hayan visto al Señor? ¿No? Y dice que tomaron carbón del altar y su boca fue santificada, sus labios fueron santificados. Tú y yo fuimos santificados no con un carbón encendido, fuimos santificados con una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entonces, esa santificación yo no puedo pisotearla. Yo tengo que caminar en pos de esa santificación, de ese sacrificio que Cristo hizo en mi vida. Entonces, eso no depende de nadie más. No depende del pastor, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos. Eso depende de una decisión que yo tome de tener esa comunión con el Padre. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él nos santificó. Fíjate una cosa, Él nos santificó en la cruz del Calvario y puso un depósito en nosotros. Una cosa que se me escapó y ahorita me lo recordó el Señor, que cuando ese esclavo que regresaba, fíjate, y decía, amo, yo quiero quedarme contigo por amor, lo que hacía el amo era que le ponía un arete al esclavo. Eso significaba ante los ojos de todos que ese esclavo pertenecía al amo por amor, ya no por exactamente por servidumbre, sino por amor de él. Entonces, Cristo, al momento que nos rescata de la esclavitud del pecado y de la muerte, viene, me limpia con la sangre de Jesús, me santifica y me dice, tú estás siendo apartado, separado solamente para el uso exclusivo de Dios. En ese momento que Él me limpió, Él viene y deposita un tesoro en mi vida. Dice la palabra que Él depositó un tesoro en vasos de barro para que el poder, no recuerdo ese versículo, se me fue. Entonces, Él deposita el Espíritu Santo en ti y en mí, ¿verdad? Pero no para que esté allí nada más. Ese Espíritu Santo es el aceite de la unción en tu vida. ¿Y sabe lo que pasa con ese aceite? Ese aceite tiene que ser multiplicado, 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 hasta el momento en el cual, como le pasó a la viuda,
que se acaben las vasijas. La pregunta, ¿en cuántas vasijas nosotros hemos derramado al Espíritu de Dios? Ese aceite va a ser reclamado en un momento. Ese aceite no es la lámpara en sí, porque el Señor vino con las viudas a las bodas y dicen que vieron las viudas que no tenían aceite, tenían la lámpara. La lámpara no es muy importante, lo más importante es el aceite que está en la lámpara. Y eso solamente se obtiene a través de la comunión que tú y yo tengamos con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en ti, está en mí, el Espíritu del Dios vivo. No es cualquier espíritu. Él dice que no te ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado espíritu de poder. Entonces, en cuanto más comunión con ese espíritu yo tenga, más valor obtendré para predicar y hablar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, asegúrate de ser un obrero, de presentarte como un obrero aprobado delante de Dios, que traza bien la palabra de Dios. En el momento en el cual el apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado, él le encarga a Timoteo eso, que se comportara como un hijo de Dios en la iglesia. La última carta de Timoteo, él le dice, procura, Timoteo, presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es para mí. Yo tengo que presentarme. Tú dices, hermano, pero usted ya lo han puesto a predicar. Yo no, porque yo no. Tú tienes que presentarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque a todos y a cada uno de nosotros Dios nos ha encomendado algo. Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación, para empezar. Cuando yo más me santifico, más acceso tengo a Él. ¿Qué es lo que separó a Adán y a Eva de la presencia de Dios? El pecado, la desobediencia. Ellos vivían en santidad, que significa armonía con Dios en ese lugar. Cuando desobedecieron, fueron separados de Él. Entonces, cuando yo no camino en santidad, estoy levantando una barrera la cual me vuelve al pasado, a mi vida pasada, me separa de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Aún, fíjate, Jesús, el Cordero sin mancha, santo, 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 sin pecado, en el momento que nosotros pusimos nuestro pecado en Él, o que Él tomó el pecado nuestro en esa cruz, hubo una separación entre el Padre y Él, el cual Él clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él prefirió ser abandonado, Él, para que el Padre no nos abandonara a nosotros. Él tomó mi pecado en esa cruz para que yo pudiera tener acceso al Padre. Eso tiene que movernos a nosotros a buscar la santidad de Dios. Nosotros teníamos una deuda incalculable, la cual Jesús pagó en esa cruz. Nuestra salvación no fue comprada con bienes materiales. Ese sacrificio de Cristo en la cruz revela la gravedad de nuestra condición en ese momento. El sacrificio de Cristo en la cruz revela la gravedad de nuestra condición con el pecado, pero también revela el amor con el cual Cristo también nos amó. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por ti y por mí. La redención de Cristo por medio de la cruz quita nuestra vana manera de vivir. Antes mi vida estaba perdida, pero Cristo me rescató.
y nos ha dado una nueva identidad. Tú ya no eres la misma persona antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. A lo mejor me pongo yo como ejemplo, a lo mejor yo no hay mucha diferencia de la persona que era yo antes, pero Él está progresivamente trabajando en mi vida. Y Él va a trabajar más y más dependiendo cuánto acceso yo le doy a Él en mi vida, cuánto yo lo busco a Él para que trabaje y pula ciertas cosas en mi vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vivir mi vida en santidad es una forma de agradecimiento a Dios, de yo honrarlo a Él, de yo reconocer su sacrificio en la cruz. Termino con esto. El Señor nos llama a la santidad, el Señor nos llama a caminar en santidad. Él, me rescató de la muerte, del pecado, de la vida pecaminosa en la cual yo vivía. Él me limpió, me santificó para que yo camine en pos de esa santidad. 3, me dio vida eterna en Cristo Jesús. Pero me dejó a su Espíritu. Y su Espíritu es santo. Y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas diariamente. Pero cuando yo camino en desobediencia a Dios, puedo contristar ese Espíritu Santo. Contristo al Espíritu Santo en mi vida. Por eso muchas veces no veo su manifestación en mi vida. No porque Él no quiera, porque dice la palabra de Dios que Él anhela celosamente tener esa comunión conmigo. El Espíritu nos anhela que nosotros nos comuniquemos con Él, que nosotros hablemos con Él. Muchas veces nosotros buscamos que alguien nos dé una palabra, como les decía hace un momento. Llamo a un hermano, llamo al otro. Cuando el Señor quiere que yo tenga esa comunión con el Espíritu Santo, Él está ahí conmigo. Él va a todo lugar conmigo. Entonces, la santidad tiene que ser nuestro fundamento en nuestra relación con Cristo. Él dice que viene a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia santa. Y yo puedo decir, pues sí, yo trato, pero el hermano de allá no. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Por eso el Señor, imagínate que nuestra santidad dependiera del hermano de atrás, del hermano Héctor. Imagínense. Porque si ustedes me dicen, hermano, ¿a poco realmente es difícil lidiar con los hermanos? Sí, es difícil. Y me voy a sincerar con ustedes antes de terminar. Hay hermanos que son difíciles. Hay un hermano que es difícil. Para mí, mi hermano Héctor es el más difícil. Porque yo vivo con él, como con él, me baño con él. Entonces, pero qué bueno que mi salvación solo depende de mi relación con Dios. Y la tuya también. Entonces, tu santidad también depende de ti. Tu santidad depende de la relación que tú tengas con el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.